Hola chicos, ya ves, estamos empezando mi oficio y sí, bienvenidos de nuevo a mi canal, por acá de nuevo Chris, como siempre, y con otro video de hoy. Como veis, hoy utilizaremos un solo indicador, nuestro viejo indicador RSI. Realmente feliz por ello y sé que usted, para mí en el canal durante algún tiempo, que me gusta este tipo de indicador y estoy bastante segura de que vamos a ganar mucho dinero hoy día utilizando el RSI. Y con la sesión de hoy, así que este análisis técnico es un método de predicción de los movimientos de precios y la tendencia futura del mercado mediante el análisis de los datos históricos y comprobar con los datos actuales. Creo que vamos a el oficio excelente y así que ahora mismo vamos a ganar de mis $30 y $50. Y usted vio que fijamos en toda la tendencia, vemos que estamos trabajando con movimientos bajistas en general y también, por supuesto, si nos fijamos en el indicador RSI, vemos que las líneas están en la zona de sobrecompra desde un plan tiempo en alguna marcha e intercambio que fue excelente. Creo que es hora de pasar a la siguiente par de divisas y mostrarle más situaciones como esas. Así que lo que puedo decir más análisis técnico es necesario para entender lo que realmente ha sucedido en el mercado y lo que está probable que suceda. Tiene en cuenta el precio del instrumento que crea gráficos, así que creo que trabajamos con sí movimiento bajistas de nuevo. Creo que es bastante volátil, con ondas bastante grandes, como ves justo aquí y justo por aquí. Vemos que la tendencia bajista por el fin creo que hay de darle un tiempo y mientras cambiemos nuestra inversión por supuesto a $50 y vemos que puedo decir, veamos una más. La situación es realmente interesante, es porque realmente quiero comerciar con esta situación. Eso es porque vamos a comprobar esta situación con la opción de compra. Junto en el buen beneficio, y estaba bastante claro que mis indicadores sí, vimos que durante algún tiempo la línea iba a tocar el nivel de 70, ahora mismo está en medio del pasillo, pero de todos modos en ningún de lo suficiente para hacer un buen beneficio de la opción de compra aquí. De todos modos vemos que la situación es bastante volátil. Como he mencionado antes, se ve este tipo de ondas cuando la tendencia era alcista y también en estas ondas cuando la tendencia era bajista. Ahora mismo la situación se está repitiendo, tenemos que darle un poco de tiempo y tener las señales más claras. Y vamos a seguir con el divisa, el dólar australiano y el dólar canadiense. Y creo que la segunda duda me dejo de tomar por aquí en primer lugar porque ya no lo he mencionado antes. Hay que estar muy atento a la historia del gráfico en estas cosas principales en el comercio, así que cambiemos nuestra inversión a $95 y echemos un vistazo con la opción de... Vamos a ir exacto con la opción de compra. Ganancias de nuevo en primer lugar y usted vio que era bastante buena lucha entre toros y osos justo aquí con esta vela y en los últimos 5 segundos gané con este tipo de velas todo. Pero de todos modos, no puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram donde estoy compartiendo absolutamente gratis, solo para ustedes, todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá. Era una situación bastante arriesgada, pero si nos fijamos en general en todo el cuadro, se ve que
que el indicador que estamos utilizando hoy día, el indicador SI, me estaba mostrando que el precio era bastante suficiente rápidamente. Ahora mismo está un poco parado, eso es porque creo que puedo predecir que la situación se invertiría, pero será al cabo de unos minutos. De todos modos, estoy aquí con mi nueva buena ganancia, realmente feliz por ello. Vamos a ir al siguiente par de divisas, así pues en una principiante ventaja para el análisis técnico que con experiencia puede supervisar muchos mercados e instrumentos de negociación al mismo tiempo. Hay tres principios básicos en el análisis técnico que debemos hacer en cuenta antes de pronunciar, y el indicador sí, y principalmente cosas que hay que saber antes de empezar a operar. Y eso es porque esta sesión está dedicada a los principiantes y en general quieres saber qué es el comercio y si por supuesto es suficiente tipo de sesión. Y sí, hay algunos puntos que estos principios básicos. De todos modos, en primer lugar quiero comerciar y luego vamos a acabar en nuestro tema. Así que vamos a ir por acá con $150 en mi cuenta y vamos a comprobar esta situación con opción de venta. Estoy aquí con mi nuevo beneficio y aquí estamos sentados con $300. Realmente genial, ¿qué puedo decir? Es solo porque estoy subiendo operar con el indicador SI y por supuesto algunos conocimientos de comercio y opciones binarios, así que estamos en el movimiento bajista. Fue una especie de primera señal que para mí presenta atención y como pueden ver, vamos a contar 7 calendabros, vemos que la situación fue rápidamente hacia abajo. En este momento la situación parece que no hay una lucha entre toros y osos, pero de todos modos si nos fijamos el indicador SI, durante los últimos minutos vimos que la situación bajó muy rápidamente y yo solo fui con el tipo de tendencia. Así que es bastante fácil, sin embargo, para algunas personas será el gran riesgo. Así que hay que estar muy atento. Vamos a ver lo que voy a hacer en el próximo par de divisas con el mayor porcentaje de pago. Si usted ve 93% realmente feliz por ello. Así que como prometí, el primer punto de la tendencia es su amiga. El análisis técnico se utilizará para identificar patrones y comportamiento en el mercado. Muchos de estos patrones, además, también los patrones de los gráficos con una regularidad invertible, envidiable también. Así que vamos a ir con nuestra caja de inversión, vamos a ir a $300 y vamos a comprobar esta situación con opción de venta. Así que chicos, estoy aquí con una buena ganancia. Fue un poco arriesgado, pero estamos aquí con casi $600. Y si vieron que miramos en general, alejémonos un poco, ve que estamos trabajando con movimientos alcista, pero de todos modos si vemos que hay un montón de velas rojas, que hay un montón de como rebote del precio, y sí fue la primera señal. Y la segunda fue que veo que las líneas estaban tocando el nivel 70, como tocar el nivel de 70 antes del comercio. Y predije que la situación rebotará un poco y fue una especie de señal para mí para ver la situación un poco volátil. Así que estoy aquí con $600. Realmente genial. Vamos a ver lo que voy a hacer en el primer par de divisas y por supuesto, y empezaremos por el segundo punto. La historia se repite, los patrones que se pueden encontrar en gráfico de precios de activos se han reconocidos y clasificados durante más de 100 años y la forma en que muchos de ellos se repiten sugiere la psicología humana. No hay cambios de mucho tiempo y se verdad a menudo la historia de cómo está relacionada. Y el 90% de esos momentos tengo razón y sí hay que creérselo. Y hay que saber qué
las señales te pueden dar mucha información para ayudarte a ganar dinero. Y si puedes tener una buena información o más información, puedes ir y unirte a nuestro canal de Telegram, donde comparto cosas útiles y gratis que te pueden ayudar en tu camino del comercio y el negocio en opciones binarios. Así que vamos a la situación en este momento. Ya estoy alejándonos y estamos trabajando con esta situación, por lo que tenemos modos de no muy seguro. Pero si nos fijamos en el indicador sí, vemos que la situación está realmente rápido para bajar este sueño y vamos a ir, como ves, hoy sigue el siguiente par de divisas y creo que he tomado mi decisión porque vamos a cambiar nuestra caja de inversión a $550 y vamos a comprobar esta situación con opción de compra, de venta, disculpa. Así que nuestros primeros $1000, viste que era una situación bastante fácil para mí ganar dinero, pero de todos modos fue fácil, peor que estaba haciendo como lidiar con este tipo de situación en la que el movimiento bajista fue bastante buena. Así que después de esto hubo volatilidad, creo que una especie de movimiento alcista rápido, y ahora mismo después de estas dos velas la situación cambió. Y también, si recuerdo este tipo de situación, creo que esta situación se repetirá y habrá otra gran ola con muchas ganas. Así que vamos a ver lo que voy a hacer en el siguiente par de divisas y lo dejaré inmediatamente porque vemos que hay una especie de situación de sueño. Y también hay un 77% de pago. No quiero perder el tiempo con ello y bueno, esperamos un poco este momento y mientras espero te diré que el tercer punto, la acción del precio devalúa el valor de todo. Eso significa que el precio es un reflejo de lo que está pasando en el mercado, sobre todo los aspectos que pueden afectarle, la oferta y la demanda, los factores políticos y el sentimiento del mercado. Sin embargo, el análisis técnico solo se centra en estudiar los movimientos de los precios en lugar de averiguar el motivo de los posibles cambios. Así que sí, creo que tenemos tiempo suficiente para pensar en nuestro próximo movimiento. Eso es porque vamos a cambiar, creo que vamos con un beneficio a $1000. Sí, y vamos a comprobar esta situación con la opción de venta. Vuelvo a tener beneficios y sí, lo has visto en esta situación. El indicador sí me mostró una señal bastante clara a la baja para este minuto y mi tiempo en expiración, porque he visto que en primer lugar ves que las líneas del indicador de por debajo del nivel de 50 y es como ir a tocar un nivel de 30, pero la situación no es realmente rápida, tiene algo de sueño, pero de todos modos en las líneas arriesgué el mercado a hacerlo en el comercio de la situación que está con los principiantes. Así que vamos a ir con los diferentes tipos de situación cuando se utiliza el indicador sí. Así que conocemos haberlo conseguido y vamos en el último par de divisas. Así que vamos a ver que creo que voy a tomar la situación en primer lugar. Recuerdo esta situación, he cambiado un poco, pero ya ves, la situación es de nuevo en el medio del corredor. Si nos fijamos en el indicador sí, no realmente seguro, preveo que la situación irá a peor. Pero tenemos que esperar un poco a esta vela y tal vez la situación será clara para mí. Así que sí, es difícil de predecir, pero de todos modos me desafiaré a mí mismo y vamos a ir con $1800 y vamos a comprobar esta situación con opción de compra. Ya estoy aquí con 3500, realmente genial. Vieron que sí, como mencioné, la situación es un poco arriesgada, pero hice mi predicción de que la situación
bajaría un poco, pero de todos modos, si esta situación en la que vemos velas dojis rojas y verdes, y cuando acabo de empezar el comercio, pensé que la situación va a ir un poco hacia arriba, pero de todos modos, incluso si tuviera suerte aquí, la situación sigue subiendo bastante somnolienta. Creo que no se alejará mucho de este tipo de situación. Eso es porque era de nuevo peligroso comerciar y realmente no recomiendo a nadie que lo haga. En fin, vamos a ver qué siguiente par de divisas, así que vamos a ir en el indicador en el que suelen confiar los operadores. Para el análisis técnico, es el indicador del índice de fuerza relativa. Operar con el indicador RSI popular debido a la fórmula de posibilidad de utilizar las divergencias del RSI, y espero que en este video, en esta sesión, os haya demostrado que es verdad que el indicador RSI ayuda mucho. Y sí, tercer par de divisas, creo que nos mantendremos en esta posición. Cambiemos nuestra inversión a $3,000 y por supuesto vamos a ir con la opción de venta. Así que sí, chicos, mi última ganancia de hoy, casi $6,000, y si quieres comerciar conmigo puedes unirte a nuestro canal de Telegram, donde comparto información útil y mis propias señales gratuitas. Y si te ha gustado este video, por favor deja tu pulgar arriba y deja algunos comentarios abajo. Recuerda que siempre también los leo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.